procariota y de célula eucariota. Las diferencias, ustedes le preguntaron y se acuerden que les dijo que la procariota es una célula muy simple, pequeña, ¿sí? ¿Y cuál es Profe, perdón que le lo interrumpa. que le caracteriza? ¿Sí? Yo no veo el power, o sea, no me sale a mí, no sé, y no puedo prender la cámara tampoco. ¿Alguien va a hacer tu conexión? Me gustaría saber. Sí, se ve el power, profe. Sí, veo, profe. Profe. Sí se ve, profe. Entonces, ¿sabes qué? Espera, escuchen un poquito. Vos que estás teniendo problema, espera un momentito y seguramente ya te va a aparecer el power, ¿sí? Tarda un poquito más, nada más. Bueno, Pero lo profe, que yo te dale. estoy nombrando es lo que dijeron esta mañana, así que no hay, vamos a darte tiempo. Entonces, tenemos dos tipos de célula, una procariota y una eucariota, ¿sí? Y dentro de las eucariotas sabemos que son células más complejas que ya evolucionado grandes. La importancia es que tienen... Muy cortado. Profe, se corta. Le corta el audio, profe. Se corta todo el audio. Sí, sí. No se la escucha bien. Sí. Escuchen, la célula eucariota es la más compleja, más evolucionada, más grande y lo más importante es que tiene un verdadero núcleo. Nosotros la célula que vamos a estudiar es esta célula. ¿Sí? La animal. ¿Estamos? Si ustedes, yo me doy cuenta cuando se entrecorta, así que no se preocupen, yo paro un poquito y vuelvo a repetir, ¿sí? Seguimos. Profe, ¿Sí? profe, disculpe. Yo no sé si es un problema de conexión mío. Yo la escucho muy bajito, no es con el audio entrecortado, sino muy, muy bajito, apenitas. Bueno, un segundito, a ver. ¿Y ahí? Esperen, voy a mirar. No, Se escucha bien, doctora. Esperen, todavía no hablé. Ahí. ah, no, entonces es un Yo tengo problema al mío de conexión. 100%. Bueno, escuchen, vamos a seguir un poquito. Todo lo que yo les estoy diciendo está en el Power, ¿sí? Y es lo que ustedes ya vieron. Lo que está en el título es lo que está en la descripción abajo. Nosotros vamos a ver, y fíjense bien porque esto es lo que se va a preguntar, ¿cuáles son los componentes básicos de la célula eucariota? Los componentes básicos son, miren bien, el núcleo, que va a contener toda la información genética. Alrededor de este núcleo tenemos una membrana que se llama membrana nuclear, que la va a separar del citoplasma. ¿Qué pasa? ¿Puede repetir, por favor, cuáles son lo que dijo recién que no puedo escuchar, se me cortó un poquito? Bueno, escuchen, por favor. Todo lo que está, todo lo que dice, por ejemplo, componentes básicos, son todos estos que están acá. Yo ahora les voy a decir dónde están y les voy a repetir lo que les dijo la profesora esta mañana, en forma concreta, nada más. Por ejemplo, los componentes básicos de una célula eucariótica es el núcleo, ¿sí? Este núcleo va a contener la información genética, que es lo que le dijo esta mañana. Rodeado este núcleo, tenemos la membrana nuclear, que es una membrana que la va a separar al núcleo del citoplasma, que también recibe el nombre de nucleolema.
También tenemos el citoplasma, donde vamos a encontrar todos los orgánulos y las inclusiones, que hoy les dijo la doctora, y la membrana plasmática, también llamada plasmalema, que es el límite de la célula, que le va a separar del medio externo. ¿Sí? Ahora, fíjense en esta otra figura. Esto ya es visto al microscopio óptico, son células verdaderas, ¿sí? Fíjense que por el corte, algunas van a estar completas y otras que le van a pasar, otras van a estar dobladitas, ¿sí? Nosotros vamos a mirar las que están completas. Fíjense que en este vemos el núcleo, vemos el citoplasma, ¿sí? Y acá nombramos la membrana plasmática, pero acuérdense que hoy les dijo que la membrana plasmática no se ve al microscopio óptico. Nosotros sabemos que está ahí, ¿por qué? Porque es la que no está por el límite de la célula, ¿verdad? Entonces, presten atención cómo vamos a ver en una célula vista al MO. Seguimos. Un segundito, ahí estamos. Las células eucariotas. Si nosotros vemos al microscopio óptico, que es esto que vemos acá, vamos a ver solamente las estructuras. Y también vamos a ver con una tinción. Fíjense que en este caso, como ejemplo, tenemos un frotis de sangre. Tenemos todo lo que ustedes ven de color rojo. Fíjense que son glóbulos rojos. Y esto que ven acá, más grande esta célula, es un glóbulo blanco llamado neutrófilo. Fíjense que están teñidas, tienen coloración. Mientras que si nosotros vemos al microscopio electrónico, vamos a ver las ultraestructuras. Esto es un microscopio electrónico. Es decir, que esta misma célula que tenemos acá, al MO, vamos a ver acá al ME. Fíjense que acá ya vemos los núcleos, vemos cromatina, es decir, que vemos las ultraestructuras de la célula. ¿Y qué otra cosa es muy importante al ME? Fíjense que no tiene coloración. ¿Estamos? Entonces, MO, vemos estructura, coloración. ME, ultraestructura, no tenemos coloreadas las células. Esto ustedes ya saben. Seguimos. Ahora vamos a ver la forma, el tamaño y el color de las células. La forma de la célula está relacionada con la función. Depende de la presión mecánica que tenga, de la cohesión molecular, del medio donde se encuentra. Es decir, que vamos a encontrar células redondas, ovaladas, periformas, naviculares en forma de naves, aplanadas, cúbicas, cilíndricas, triangulares. ¿Qué significa todo esto que recién la acabo de nombrar? Ahora les voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, si la célula se va a encontrar en un medio líquido, ¿cuál es el medio líquido que tenemos en el cuerpo humano? Sangre. ¿Qué medio líquido? Sangre. Sangre, perfecto. Sangre. Entonces, si las células
que van en ese medio líquido, por ejemplo, la sangre, las células van a adoptar una forma redondeada o esférica, ¿sí? Ahora, si esa célula se va a encontrar en un medio compacto, ¿sí? Se va a ver afectada, perdón, por la presión que ejerce las otras células. Y en ese caso vamos a tener células poliedras. ¿Por qué? Porque tienen varias caras. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Fíjense, si tenemos, en este caso vemos los glóbulos rojos. Van pasando los glóbulos rojos por un tubo o conducto por donde circula la sangre, por lo tanto van a tener su forma. Pero cuando tienen que llegar a los capilares, es decir, las zonas más finas, ¿sí? Ese glóbulo rojo, fíjense cómo cambia su forma acá. ¿Sí? Fíjense, estos son glóbulos blancos, redondeados. Acá tenemos otros tipos de células, que por cohesión, por presión, van a tener otra forma. Fíjense esta célula del sistema nervioso. Miren, acá tenemos la célula y fíjense las ramificaciones. ¿Sí? Es decir, que existen muchas formas celulares. Acá tenemos otro ejemplo, como fíjense la forma que tiene la célula y cómo van cambiando su forma. ¿Sí? Hasta ser un poquito más aplanada. Acá nosotros vamos a ver tres términos que quiero que ustedes ya lo tengan en cuenta para las próximas clases. La célula va a tener un polo que se llama polo basal. Ese polo basal es la zona de anclaje de la célula al tejido subyacente, es decir, que está acá abajo. Las células no se encuentran dispersas, ¿sí? Sino se encuentran apoyadas firmemente sobre una lámina basal. ¿Estamos? Fíjense cómo las células se apoyan siempre sobre esta lámina basal. Disculpen. Ese es el polo Profesora, basal. disculpe, esa lámina basal, ¿dónde se encuentra? Esa lámina basal se encuentra entre las células y el tejido conjuntivo que se encuentra acá abajo. Donde ustedes ven una línea de célula o vean células que ahora les voy a mostrar más adelante en otro dibujo, todas se encuentran sobre una lámina basal. No hay células solitas dispersas. ¿Sí? Todas están sobre una lámina basal apoyadas por su polo basal. ¿Sí? Ahora tenemos un polo apical. Este polo apical se encuentra hacia la superficie externa. ¿Sí? A esto se las llama superficies libres de la célula. Más adelante van a estudiar que en este polo apical o en esta superficie externa van a encontrar especializaciones. Más adelante van a ver eso. Ahora lo que yo quiero que sepan qué es basal y qué es apical. ¿Sí? También vamos a ver el polo o lado Los dientes lateral. también tienen su forma basal y su forma apical, profesora, ¿verdad? No. Estamos hablando de células. Cada una de las células. ¿Sí? Profe,
Ahora, fíjense, el lado lateral también es muy importante. ¿Por qué? Porque este lado lateral vamos a encontrar especializaciones, que es la unión entre una célula y otra. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la célula tiene un lado basal, donde se apoya sobre la lámina basal, un lado apical, que se encuentra en la superficie externa, y los lados laterales que van a estar en contacto con la célula continua. ¿Sí? Seguimos. Disculpe, Fíjense, profe, acá la lámina, tenemos células Profesora, planas, ¿sí? ¿Qué necesitan? ¿podría la repetir lámina, lo de la célula basal y eso que acabo de decir? La célula, su polo basal es donde se apoya la lámina basal. La célula en su polo apical es la superficie externa de la célula. ¿Sí? Y el polo o lado, polo no es, perdón, lado lateral es donde más adelante van a ver que se van a unir o los medios de uniones de la célula. ¿Sí? Fíjense acá. Acá le voy a seguir mostrando. Según la altura de la célula, pueden ser planas. Fíjense que esta es la lámina de la que estamos hablando, basal, tejido conjuntivo, que después van a estudiar. Miren cómo se ve al MO. Lo que ven más oscuro acá, que es más basófilo, es el núcleo. Acuérdense que la membrana que la rodea no se ve al MO. Según su altura, también pueden ser cúbicas. Es decir, que el ancho y el largo es lo mismo. ¿Sí? Entonces son cúbicas. Fíjense, otra vez apoyan sobre la lámina basal y todas las células se encuentran unidas una con otra. ¿Estamos? Ustedes esto van a estudiar más adelante. Ahora solo estamos hablando de las generalidades. ¿Sí? Ustedes siempre acuérdense que las células no pueden estar sueltas en el organismo. Por ejemplo, nuestra vejiga, donde la orina se acumula, ¿verdad? Y que después nosotros tenemos ganas de ir al baño, ¿sí? Está formada por células. Nuestra vejiga primero es chiquitita. Si se llena de orina, se distiende esto, las células. Imagínense ustedes si estas células no estuvieran adheridas a esta lámina basal y no estuvieran adheridas una a otra a través de los complejos de unión. ¿Entienden lo que les digo? Por eso, ahora vamos a estudiar solamente esto y más adelante van a ver las funciones en sí. Según su altura, también podemos tener células llamadas cilíndricas. Fíjense que va a predominar el alto sobre el ancho. ¿Estamos? Fíjense, apoyada en una membrana, en una lámina basal, tejido conjuntivo. Los núcleos generalmente son basales, es decir, que se encuentran hacia la base de la célula. Miren acá, células cilíndricas, ¿sí? Y acá están los núcleos. Células cúbicas, miren, ancho y largo, ¿sí? Generalmente el núcleo suele ser central. Acá vamos a ver, esta parte de la célula es basal porque se apoya sobre la lámina basal. Esta parte de la célula que vemos que es acá es apical porque está en la superficie o en la luz de estos conductos. ¿Sí?
Seguimos. Acuérdense que estábamos dando forma nada más. Lo que recién vimos son una sola hilera de células. Pero las células también se pueden presentar en estratos. Acá vemos un esquemita donde tenemos células, ¿sí? Parecen ser cilíndricas sobre una lámina basal. Fíjense que las capas siguientes de las células van cambiando la forma. Y esto es lo que hoy dijimos de células poliédricas, es decir, que tienen varios lados, porque es la cohesión que existe entre una y otra célula. ¿Estamos? Fíjense acá, vemos al MO. Esto que vemos acá abajo, que apenas se ve más, sabemos que está, pero no se observa, es la lámina basal, que no es recta, ¿sí? Arriba tenemos apoyadas las células, que acá son cilíndricas. Ay, perdón, que se fue el... Ahí está. Son cilíndricas y fíjense las distintas capas de células. Hasta llegar las más superficiales, que son aplanadas. Y estas son cilíndricas. Profe, ¿Sí? ese sería un tejido y eso son todas las, está agrupado por todas células, ¿no? El que está Claro, mostrando sí. en la Después imagen. vamos a ver más adelante, esto es un tejido epitelial que van a ver en la próxima. Yo les estoy mostrando solamente para que ustedes vean cómo la célula cambia la forma, ¿sí? A tener varias capas al estar más compactas, ¿sí? Y al estar en cohesión, es decir, unidas. Es decir, que la forma de la célula puede variar por esto que es lo que le nombré anteriormente. Seguimos. ¿Cómo puede ser el tamaño de la célula? La célula puede ir desde nanómetros, micrómetros, milímetros y centímetros. Siempre se toma como célula patrón el glóbulo rojo que mide 8 micras. Fíjense, en esta tabla que tenemos, las bacterias miden 2 micras, una célula eucariota promedio 20 micras y una célula, por ejemplo, que es el huevo de gallina, mide centímetros. Ahora, una neurona, parte de esta neurona, el cuerpo, se va a medir en micras. Pero su cola o axón puede medir hasta 1 metro o más. ¿Sí? Entonces, O sea que las el neuronas tamaño miden metros, de las... profesora. ¿Un metro, dijo, No, profe? escúchame, no, escuchen. Ah, bueno. El cuerpo de la neurona, donde está el núcleo, el citoplasma, las dendritas, micras. Pero el axón sí puede llegar hasta el metro. ¿Estamos? O sea, todas las neuronas son así. No, algunas neuronas solo miden micras. ¿Sí? Cuando vemos sistema nervioso, célula por célula, vamos a ir viendo el tamaño de cada una. Ahora solamente como ejemplo del tamaño celular, que vamos desde micra, centímetros y metros. ¿Sí? Con respecto al color, los tejidos pueden ser coloreados.
Ustedes ya saben que los esenciales son H y E, hematoxilina, eosina. ¿Sí? Es decir, basófilo, acidófilo. Pero también existen otros colorantes, como vemos acá, ¿sí? Otros tipos de coloraciones que se usa para ver alguna característica de la célula. Fíjense, acá tenemos hematoxilina, eosina. Esta parte que tenemos acá, vamos a ver en 10 por al microscopio. Esta parte vemos a 40 por, es la misma, lo único que vemos 10 veces aumentado y 40 veces aumentado. ¿Sí? Estos son células epiteliales que tienen la tinción de azul. Esta tinción es de sangre, se llama Maigrum-Walchienza. Tenemos tinciones, ¿sí?, que atraen los gram positivos y los gram negativos. Fíjense que los gram positivos son bien basófilos, los gram negativos son acidófilos. Y miren la cantidad de tinciones que tenemos y colores que podemos ver. ¿Sí? Si yo les digo, de todo esto, ¿a qué microscopio estamos viendo? ¿Al MO o al ME? MO. Al MO porque perfecto. Porque tiene color plomo. Está ¿Sí? los colorantes. Muy bien. Colorante, profesora. Muy bien. Ahora, presten atención. Vamos a hablar de las características fisiológicas de la célula. ¿Sí? Las células poseen propiedades fundamentales llamadas vitales. Vitales, acuérdense que viene de la palabra vita, que es vida. Entonces son funciones fisiológicas. Y están presentes en todas las células. Por ejemplo, una de sus características fisiológicas es la absorción. Es la capacidad que va a tener una célula para captar el medio sustancia. Captan sustancia del medio que la rodean. Es decir, la absorben. Esa es una de las características. La otra característica es la secreción, que es la capacidad de transformar la molécula que absorbió en algún elemento específico que necesite la célula y que después es eliminado a través de lo que se denomina secreción. ¿Sí? O por ejemplo, las células secretoras. Una de las células secretoras, por ejemplo, se llama cortado, doctora. Células caliciformes, que son las que secretan mucus. profe, se le escucha. ¿Sí? Entonces, absorción, Profe, no se entendió. No se le capta del escucha. medio una sustancia. La secreción Profe, se le escucha todo cortado. a Doctora, se le secretar escucha cortado. ese producto que fue absorbido. Susana, disculpa, se te escucha entrecortado. Bueno, vamos a repetir. Bueno. Profe, ¿podemos apagar las cámaras así es mejor la conectividad de todos? Sí. Empezamos. No, todavía.
Sí. ¿Cómo se escucha? Bien, profe. Ahí se escucha bien. Bien, Susana. Hola, ¿me Profe, ahí se escuchan? le escucha. ¿Sí se escucha? Está bien. Apaguen y yo ahora les digo cuando tengan que prender. ¿Las cámaras o el... Apaguen la cámara y apaguen el sonido, por favor. Bueno, Sí, chicos, por Solamente favor, lo la van a doctora activar es la cuando tengan única que tiene que tener que activado el preguntar. micrófono, porque o si no, se acopla con lo que ustedes hablan, así que desactiven todos sus micrófonos, por favor. Perfecto, Su. Bien. Seguimos. Se le escucha bien, profe. Bien. Después tenemos otra característica que es la excreción, que es la eliminación, pero de los productos de desecho de la célula. La otra característica. Las células necesitan energía y esa energía va a estar dada por el oxígeno. Otra característica, la irritabilidad, que es la capacidad que tiene la célula de reaccionar frente a un estímulo. Por ejemplo, las células nerviosas. La conductividad es la capacidad que tiene la célula de transmitir un impulso. Fíjense acá en la figurita. La contractilidad que está dada generalmente y como ejemplo en las células musculares, es la capacidad de acortarse en respuesta a un estímulo. Y la reproducción, que es la capacidad de renovarse. ¿Mm? ¿Me están escuchando? sí. Profe, no escuché perfecto. nada, profe. Sí, doctora. Se escucha bien. Profe, yo no escuché nada, se cortó. Cortó el audio. Bueno, les digo de nuevo, empezamos desde conductividad. Desde conductividad, ¿verdad? Sí. Bueno, la conductividad es la capacidad que tiene una célula de transmitir un impulso. Por ejemplo, las células nerviosas. La contractilidad, por ejemplo, las células musculares, que es la capacidad que tiene la célula, pero de acortarse frente a un estímulo. Y reproducción es la capacidad de renovación de la célula. A través de la división celular se generan nuevas células, de células ya existentes, que eso van a ver en la próxima clase. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, Profe, espere que cambiamos. Tranquilo que falta poco, tranquilos. Un segundito que no puedo cambiar, ahí estamos. Profe, una pregunta. Le quiero decir que a mí se me cortó el Wi-Fi y recién volví, ¿sabes? Profe, ¿será que puede dejar este Porque PowerPoint? todo esto que estamos viendo está en el aula. Solamente tienen que entrar al libro. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de la célula. Tenemos que las células tienen un grado de complejidad y organización. ¿Qué nos quiere decir eso? Fíjense, acá tenemos una célula. Las células son complejas
No sé si se dieron cuenta hoy que cuando estuvieron en la teoría, ¿sí? Y son muy organizadas. No existe margen de error dentro de la célula para realizar sus funciones, ¿sí? También van a poseer un programa genético y recursos para aplicarlo. ¿Dónde se encontraba la mayor parte genética? ¿En el núcleo o en el citoplasma? Núcleo. El núcleo. Perfecto. Genético. Perfecto. Ahí va a estar nuestra información. Ahí va a estar nuestra información genética, lo que va a codificar nuestras futuras estructuras celulares, y vamos a tener lo que se denomina evolución de la especie, ¿verdad? La capacidad de reproducción es cuando se divide nuestro ADN, se duplica. Es decir, que de una célula madre vamos a tener 2 células hijas. Captan y consumen energía. La célula obtiene mediante la glucosa la energía y está almacenada en forma de ATP, que es lo que vieron esta mañana. Acá solamente estamos aplicando conceptos. Dentro de la célula se efectúan variadas reacciones químicas, que ya van a ver de a una. Una de ellas es la síntesis de proteínas. También van a Hola, ahí estamos. Cortó, profe. Participan sí, por eso quedé callada. Me di cuenta. Participan en actividades mecánicas. No, pero no, acá se cortó. Yo dije, efectúan variadas reacciones químicas que vamos a ir estudiando de a poco. Como ejemplo, solamente les digo síntesis de proteína. Y después que participan en actividades mecánicas. Las células necesitan moverse, sintetizar, transportarse. Y van a utilizar proteínas para esto. También tienen la capacidad de responder a estímulos. Van a interactuar con agentes del medio externo, van a generar respuesta como división, síntesis de proteína, transporte. Esto vamos a estudiar más adelante. Lo único que tienen que saber es que tiene la capacidad de responder a estímulos. Eso es lo que tienen que saber hoy. Y la capacidad de autorregulación. Las células a veces se dañan, mueren o son células viejas. Las células se eliminan por sí solas. A eso se denomina capacidad de autorregulación. ¿Cómo está compuesta químicamente la célula? Esto vamos a dar en forma rápida y solo los conceptos, porque ustedes esto van a ver en la otra área. ¿Sí? Vamos a clasificar las inorgánicas y orgánicas. Dentro de las inorgánicas tenemos agua y sales minerales. La mayoría o la mayor parte de la célula está compuesta por agua. ¿Sí? Y la otra parte, que es menor, por elementos orgánicos. El agua es indispensable para la célula porque se necesita para casi todas las reacciones químicas y las actividades que tenga la célula. Las sales minerales son importantes para el mantenimiento de la presión osmótica dentro de la célula. Los orgánicos, tenemos las proteínas que tienen gran importancia para la estructura y función de la célula dentro del organismo. Los hidratos de carbono también actúan como fuente de energía
es un componente estructural de la célula. Más adelante ustedes van a estudiar que existen monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. El monosacárido y disacárido son los azúcares, ¿sí? Después tenemos los lípidos o grasa. Acuérdense que viene la palabra lipo. Estos son poco solubles en agua, pero muy solubles en solventes orgánicos. Se usa o se encuentran en la célula como reserva energética. ¿Sí? Los ácidos nucleicos, esta mañana lo conversaron, existen dos tipos. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que se encuentra la mayor parte en el núcleo, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. Ese RNA, después más adelante van a estudiar que se va a sintetizar en el núcleo, pero se va a transportar al citoplasma. Fíjense, acá tenemos dos microfotografías de extendido. Esta se encuentra 10 por, se llama, como observamos panorámicamente, ¿sí? Este es el mismo preparado, pero lo observamos en 40 por. ¿Por qué vemos así? Acuérdense que la célula, al realizar un corte, no vamos a encontrar una al lado de la otra. Acá hay células superpuestas, una abajo, otra arriba. Fíjense, acá una está bien, otra se encuentra doblada, ¿sí? Es decir, que dentro del preparado que ahora ustedes van a realizar, van a tener que, dentro de todas ellas, buscar una en que se observe bien los elementos básicos de la célula. Acá su actividad taller, no sé, Karina, si vos le querés decir o sigo. La actividad de ayer. Hola, sí, ahora vamos a iniciar cada uno en su comisión y ahí les vamos a explicar cómo hacer el dibujo y cómo tienen que entregar. En el aula aparecen los links de los Padlet donde ustedes tienen que colocar su trabajito. Así que ahora tienen que hacer el dibujo y tienen hasta las 12 para subir al Padlet su trabajo, la foto de su trabajo. Es decir, que lo que le dijo la doctora es que de ustedes, que respecto a este extendido que ustedes ven acá, van a tener que identificar las estructuras básicas que vimos al principio, ¿sí? ¿Cómo van a hacer su trabajo? Van a colocar como título, trabajo práctico número 1, extendido vaginal, célula, nombre y apellido, la fecha de hoy, su comisión y qué coloración tiene. Les muestro que esta coloración se llama la técnica del Papa Nicolau, ¿sí? Y utiliza 3 colorantes, la hematoxilina, la eosina y orange G. Fíjense que van a tener que dibujar un círculo de aproximadamente 6 centímetros. Y acá, como las doctoras mandaron la foto, fíjense, regla, compás y lápices. La coloración tiene que ser sí o sí respetando la de este tejido, este extendido, perdón. ¿Sí? Seguimos. Todo esto van a estudiar. El link del libro. Profesora, ¿cuándo comenzamos a dibujar? Esperen, ya le va a decir, ahí recién le dijo la doctora Trangoni. Acá están las comisiones. 1, 2, 3, ¿sí? La 1, la doctora Trangoni.
La 2, ¿quién tiene? La doctora Cardoso Quintana, Daniela. Cardoso Quintana. Ah, Daniela Cardoso Quintana. La 3, la doctora Constanza Fur. Compás, no La tengo. 4, la mía. La comisión 5, la doctora Andrea Ferreira. Y la comisión 6 es la doctora Fran. ¿Sí? Susana, recordarles que ¿Tienen tienen que ir a su sala. copiado esto? ¿Saben bien? Ahora voy a dejar de compartir y vamos a ver cómo hacemos para entrar cada uno a su comisión. Profesora, Un segundito, ¿sí? en la del papá Nicolau, las coloraciones que dijo era yo. ¿Qué otra? Hematoxilina, eosina y Orange G. Ustedes tienen que escribir técnica del Papa Nicolau nada más. Bueno, Chicos, fíjense en la lista Cari, de ahí abajo es herramientas. donde están las sesiones de grupos, abajo. Fíjense ahí ¿Ven unos si cuadraditos? entran. Fíjense si les sale a la derecha las comisiones de Dice cada uno. sesiones de subgrupo. Profe, Al disculpe, lado donde están las reacciones. los de la comisión 4 nos quedamos acá nomás. No, cada uno tiene que No, entrar en su todos comisión. tienen. Todos van bueno. cada uno a su comisión. Ahí a la derecha van a Profe, ver yo estoy sesiones de conectada grupo. desde el celular. ¿Dónde busco la opción para ir a mi comisión? Cari, Hay que buscar ahí en Dice la barra arriba, de dice, abajo. arriba dice sesiones de subgrupo o abajo donde está la manito para levantar, hay 4 cuadraditos. También ahí pueden entrar y eligen entrar a la sesión de subgrupo y ahí le va a aparecer la lista comisión 1, comisión 2 y cada uno por la letra de su apellido elige la comisión que le corresponde. ¿Nos unimos nomás ya, profe? Sí, se Sí, unen cada cada uno uno a a su su Vayan comisión. comisión. Vayan ingresando y esperen que nosotros ya entramos. Vamos a esperar que todos entren a su comisión. ¿Sí? Vamos a ir guiándoles. Profe, yo no encuentro. Únicamente la comisión 1. Sí, a mí también. Profe, Disculpe, a mí ¿dónde no me tenemos que ir? aparece. ¿En qué lugar? Doctora, disculpe, a mí tampoco me aparece dónde tenemos que ir. Los que están en el Fíjense celular, abajo, sí, los que están en el celular, les va a aparecer abajo donde le arriba a la aparece todo derecha. para hacer Que hable uno, expresión, por para favor. mandar expresión. Los que están en el celular, ¿qué, Tienen profe? 4 cuadraditos. Los que están en el Disculpe, celu, profesora, sí, ahí por les interrumpir. explico a los que están Los en que el celular, sí. Los que están en el celu van a encontrar un nombrecito con 3 líneas al margen superior derecho, donde dice participantes, sí. Sí, Y ahí van a apretar el botoncito que dice mostrar todas las sesiones en azul. sí. Y ahí les va a ir, van subiendo, porque primero le va a aparecer sesión 1 y todos los que ya entraron en la 1. Y suben, ahí aparece la 2, la 3, la 4. ¿Encontraron? Sí. Ah, sí, profe, sí. Entrando, chicos, nosotros vamos a ir entrando de a poquito. Primero queremos ver que todos ingresen a sus comisiones, ¿sí? Vayan entrando a las comisiones y nos van esperando. Todavía hay bastante.
Hola chicos, aguárdenme un momentito que faltan poquititos de sus compañeros para que completemos la comisión 2 y ahí ya podemos iniciar, ¿sí? Me aguardan un momentito, preparen sus lápices de colores, su hoja, ¿sí? Ahí ya les muestro cómo tienen que colocar. ¿Empezamos a dibujar, no ya, profesora? No, todavía no, yo les voy a dar las indicaciones, el trabajo lo vamos a hacer todos juntos y me van a ir mostrando lo que van haciendo por sus cámaras. No Profe, a mí tengo no hay compás, profesora, voy a usar un caso nomás. ¿Y cómo te no sé que entrar ahora?